El gobierno anunció que dará prioridad a la tramitación y el debate del proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas, una iniciativa sobre la cual se creará una mesa de trabajo entre distintos sectores justamente para poder darle viabilidad a esta iniciativa. Todo esto en un escenario económico que es complejo, de acuerdo a lo que ha señalado últimamente el informe de política monetaria. Para conversar sobre estos temas nos encontramos con el diputado Ricardo Cifuentes, quien representa el Distrito 5 de la región de Coquimbo y pertenece a la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carolina, muchas gracias por esta entrevista. Diputado, gracias a usted también por este tiempo de conversación. Vamos entonces analizando un poco este escenario. El gobierno hace algunos días señala que estará dentro de sus prioridades poder avanzar en el debate de esta iniciativa que permite reducir la jornada laboral. Aquí obviamente hay posiciones a favor y algunas un poco críticas con respecto a los efectos que podría tener en una economía del país que está en un escenario complejo, con un crecimiento que iría hacia la baja, una inflación que va en aumento. ¿Cómo lo evalúa usted desde esa mirada y que también desde la perspectiva, ¿no?, de integrante de la Comisión de Hacienda? Bueno, yo diría que nadie puede pensar, digamos, que esta es una mala idea, digamos. Reducir la jornada laboral forma parte de los procesos de desarrollo de las sociedades, ¿no? Las sociedades, en la medida que avanzan económica, socialmente, culturalmente incluso, van disminuyendo la carga de trabajo y eso es una muy buena cosa, digamos. Ojalá tengamos todos más tiempo para gozar. La cuestión es cómo hacemos compatible esta ambición civilizatoria, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con la realidad de la economía del país. Hasta dónde soporta, digamos, la economía, particularmente uno piensa siempre en estos casos en la pequeña y en la microempresa, ¿no? Hasta dónde soportan ellos, digamos, una rebaja de la jornada que les permita seguir a flote, digamos, y con equilibrio, de tal manera de tener ingresos suficientes como para mantener la fuerza laboral, porque no lo podemos hacer tampoco a costa de reducir la masa de empleos, porque eso, claro, tiene un beneficio por un lado, pero tendría un tremendo costo por el otro. Entonces, la pregunta es, ¿dónde encontramos el punto de equilibrio? Yo creo, hay dos cuestiones en las que creo yo que tenemos que pensar muy seriamente a la hora de analizar este proyecto. Primero, ponerlo en contexto. El gobierno ha anunciado, y su programa de gobierno señala explícitamente una serie de cambios y medidas que van a modificar la estructura de la economía nacional, en distintas áreas, digamos. Solo por mencionar una, digamos, el ministro de Hacienda en la Comisión de Hacienda el otro día mencionó que en junio, por ahí, debiésemos conocer la propuesta de la reforma tributaria. Y después dijo, durante el segundo semestre vamos a conocer una propuesta de reforma al sistema previsional o de seguridad social completo. Entonces, cuando uno tiene esas dos grandes reformas que son en verdad estructurales, y a eso le agrega la disminución a las 40 horas, bueno, lo que estamos haciendo entonces es generando un cambio no menor en la economía. A mí me gustaría que ojalá el gobierno pudiese hacer un análisis global de todos los impactos que vamos a generar para bien y para mal, las fortalezas y las debilidades que tienen todos estos cambios, que yo los comparto, digamos, desde el punto de vista de lo programático y desde el punto de vista del ideal. La cuestión es cómo hacemos de esto una realidad que nos permita, con todos esos cambios anunciados para este año y los siguientes, digamos, poder tener un efecto global sobre la economía chilena con avances. Seguramente va a haber también debilidades, pero bueno, que nos las acotemos, que hagamos una discusión compleja, completa, integral de todos los efectos que esto va a tener. Y en ese marco, considerar la disminución de las 40 horas me parece muy importante. Y la segunda condición, creo yo, es que sea un proceso paulatino, que tenga en consideración, digamos, avanzar poniéndonos metas, ya sea en materia de competitividad, de la relación entre capital y trabajo. Puede haber muchos factores, muchos indicadores que nos permitan ir evaluando, monitoreando el cómo se va desarrollando una norma como esta. Uno podría decir, mire, se me ocurre ahora nada más que una idea, vamos una hora al año, disminuyendo una hora al año, o 2 horas al año, o la mitad hora, y lo vamos después graduando, en fin. Hay muchas alternativas, yo creo que van a ser parte de la discusión.
Sí, Pero diputado. para eso necesitamos conocer los efectos que tiene en la economía global el proyecto, ¿no? Sí, en general cuando se ha analizado esta iniciativa por parte de sindicatos y movimientos y organizaciones de trabajadores, esto obviamente tiene un respaldo, pues va en directo beneficio de la mejor calidad de vida, que es algo que usted también señalaba y que es evidente, ¿no? Al reducir las horas de trabajo, también se puede destinar tiempo a familia o incluso a actividades de recreación que son necesarias también para que una persona pueda funcionar bien en el trabajo. Sin embargo, quería consultarle sobre la mirada que están teniendo también los gremios, ¿no? La ministra de Trabajo se ha reunido con la CPC, con la SOFOFA, y todos también han manifestado esta voluntad de poder ir avanzando, tal como usted señalaba, quizás en gradualidad, quizás viendo alguna alternativa en que no afecte la economía. Sobre esa base, ¿qué le parece también este diálogo transversal que se está teniendo desde el gobierno, establecer estas mesas de trabajo para generar propuestas que finalmente logren tener una viabilidad más expedita, una tramitación más expedita en el debate legislativo posterior? A mí me parece regio, creo que es la forma de gobernar. Eh, Aunque a veces esto se ralentiza, ¿no? Y las cosas no llegan inmediatamente al Parlamento, me parece bien que haya una actividad prelegislativa que consulte a los incumbentes, digamos, a los que se van a ver beneficiados o afectados por este proyecto de ley, no solo en esta materia, ojalá esta fuera un hábito permanente, digamos, en que se involucre a todos eh, los actores, digamos, relevantes antes de que el gobierno o el Ejecutivo envíe el proyecto de ley. Después, en el debate legislativo también van a ser consultados, desde luego, pero ya desde otra perspectiva. En cambio, si el gobierno lo que está haciendo es un diálogo anticipándose, digamos, al proyecto de ley, lo que está haciendo, espero yo, es recoger las inquietudes que tiene cada uno de los actores involucrados. Y eso, sin duda, que enriquece, creo yo, la propuesta del gobierno, permite, ojalá, evitar errores en la redacción del proyecto, e incluso creo yo que puede posibilitar una discusión más rápida del proyecto en el propio Parlamento, porque en la medida en que haya más consenso, ¿no es cierto?, entre cada uno de los actores, nos tenemos que dedicar más fácilmente después a ver cuáles son los efectos y particularmente los disensos, y uno podría entonces tener un camino legislativo más expedito. Así es que no solo me gusta, sino que felicito a las autoridades, particularmente a la ministra del Trabajo, que ha asumido esta actitud dialogante con todo el mundo, digamos. Diputado, y en esa misma lógica y considerando lo que usted señalaba, porque este escenario de mesas previas de trabajo que integran a diferentes sectores involucrados en iniciativas también se va a replicar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reforma al sistema de pensiones. También se señaló que se realizarían estas mesas justamente para cumplir un calendario no establecido en el cual se van a desarrollar estos diálogos para recoger las inquietudes y luego finalmente se presentaría el proyecto en la Cámara. ¿Cree que también eso permite hacer esta mirada global sobre los efectos que podría tener en otras zonas? ¿Eso funcionaría o quizás usted esperaría otra forma para poder ver, tal como usted señalaba, los efectos que tendría? Por ejemplo, la disminución de la jornada laboral en conjunto con la reforma previsional, la reforma tributaria. A mí me da la impresión de que aquí, como en todo, digamos, tiene que haber una autoridad que sea capaz de hacer el análisis de conjunto, ¿no? Y me da la impresión de que el llamado a hacer eso es el Ministerio de Hacienda. He escuchado además al ministro en ese sentido, digamos, tener una visión bastante integral de cada uno de los efectos, de las prioridades, de las cosas, del camino, digamos, que tienen que conducir o por el cual tienen que llevar los procesos de cambio. Y a pesar de que todavía no lo vemos, digamos, no tenemos un análisis de conjunto, yo espero que antes incluso de iniciar cualquiera de las discusiones, la tributaria, la de 40 horas o la de pensiones, entre otras, tengamos primero esa evaluación global. Eso es lo que nosotros le hemos pedido al ministro, que nos indique primero los alcances completos, tener una visión de la economía, ojalá para el próximo trienio al menos, y ver cómo se va a comportar la economía internacional, la nacional, en fin, la interna y la externa, y sobre eso, digamos, actuar también en consecuencia respecto de cada uno de los proyectos, que los proyectos se vayan poniendo en orden, digamos, de tal manera de afectar lo menos posible a una economía que no la está pasando bien. Pues tenemos brotes inflacionarios, una presión al alza de precios muy significativa,
Tenemos también un problema post pandemia, digamos, pareciera que la pandemia nos estaría dejando, entre comillas, en paz, pero todavía no nos deja definitivamente. Y después tenemos un tema internacional gravísimo que está ocurriendo en Europa y que ya tiene consecuencias significativas en Chile. Mira el precio del aceite hoy día, el aceite comestible, cómo se disparó, digamos, por razones estrictamente asociadas a la guerra. Entonces, y eso nos va a pasar mucho más, todavía más adelante. El mismo Ministerio de Hacienda o el Banco Central, en este caso, mejor dicho, ha estimado que la inflación hacia mediados de año va a subir del 10%. Entonces, todavía no conocemos los efectos totales de lo que nos está ocurriendo. Y eso creo yo que hay que tenerlo muy en consideración a la hora de plantear estas reformas estructurales. Diputado, y ahora quisiera también salir un poco, ¿no?, del análisis económico y también de estas iniciativas que pretende instalar el gobierno y consultarle también sobre su llegada, ¿no?, a la Cámara de Diputadas y Diputados. Diputado, usted integra además la bancada de la Democracia Cristiana, un partido tradicional y que ahora se ve enfrentado, ¿no?, a diferentes fuerzas, a fuerzas políticas nuevas, en una Cámara más compleja en términos de cómo poder avanzar y llegar a acuerdos. Ustedes también como partido han señalado que no se encuentran en la oposición, pero tampoco como partido no oficialista. ¿Cómo ve usted también que va a manifestarse su participación en este periodo parlamentario? Ha habido cambios notables en la integración de la democracia cristiana en la Cámara de Diputados. Pasamos de 44, parece, el año 90, que éramos el principal partido, en fin, a 8 diputados hoy día integrando esta bancada, digamos. Ha habido una disminución notable. Hemos tenido problemas que son evidentes, digamos. No hemos estado en sintonía con el pueblo de Chile de forma mayoritaria, y eso hay que reconocerlo, digamos, porque es parte de nuestro problema. Hemos tenido divisiones internas en el partido, hemos tenido diferencias notables, hemos tenido problemas de corrupción, hemos tenido, en fin, la hemos pasado muy mal. Es que a eso hay que decirlo, digamos, en nuestra vida interna como partido y en nuestra interrelación entre partidos y la sociedad chilena. Ha habido cambios en la sociedad chilena que no hemos sido capaces de interpretar, desde luego, eso es evidente. Y ese cambio hoy día se expresa con mucha fuerza en la Cámara de Diputados. Más que en el Senado, se expresa, creo yo, en la Cámara de Diputados con mucha fuerza. Es cosa de mirar la renovación que tuvo la Cámara este año, digamos. Entiendo que el 90 de los 155 diputados son nuevos, entre los cuales yo me cuento, digamos. Es nuevo, no quiere decir más joven, pero sí somos nuevos y partimos desde ese punto de vista, digamos. Entonces, pero sin embargo hay, creo yo, una diversidad muy interesante. Esta cámara se parece más a lo que es Chile, que las antiguas conformaciones. Es más difícil, es más heterogénea, hay más puntos de vista distintos, pero así es Chile. Esa es la sociedad diversa que tenemos y sobre esa tenemos que construir. Lo importante ahora es ponernos todos en el ánimo de construir, independientemente de nuestras diferencias. Tenemos procesos además que están en plena evolución, la constituyente, que a muchos genera un cierto nerviosismo respecto de las cosas que están aprobando, en fin. Después tenemos las reformas del propio gobierno, digamos, todo eso, más, digamos, la conformación de la Cámara, genera un batido, digamos, que es difícil de licuar suavemente, digamos. Entonces, creo yo que el gran desafío de los próximos días, escuché al presidente Boric ahora en la mañana una cosa en Argentina que me pareció muy interesante, haciendo un análisis, digamos, de lo que implica cómo conducir los cambios en las sociedades. Él habló y dijo algo así que como que Chile había logrado, independiente de los problemas, canalizar la salida, digamos, del conflicto que tuvimos en octubre del año 2009, o 19, perdón. 2019, sí. De manera muy importante, digamos, y que precisamente hoy día estamos viviendo los resultados de esa canalización, la reforma o la nueva constitución, este nuevo gobierno, digamos, joven, yo espero bien inspirado, pero a veces acelerado, comete errores, en fin, toda una nueva forma de gobierno que se está instalando en Chile, y es un cambio generacional, un cambio de época, digamos, y a mí me tiene muy atraído ser un actor que no solo actúa, sino que también trata de entender lo que está ocurriendo en Chile y cómo progresamos en los próximos años.
Y con voz y voto, además, ¿no? Como Claro, representante en la Cámara. exacto. Ser un actor y un testigo, digamos, de lo que está ocurriendo es siempre interesante para los que nos dedicamos a esta actividad. Muchas gracias, diputado, por este espacio de conversación y también, ¿no? Por ir haciendo el análisis de lo que ha sido este primer mes de la nueva legislatura. Que esté muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carolina. Que estés muy bien también. Hasta pronto.